El mensaje de hoy es la crucifixión. Este mismo pasaje lo vamos a encontrar en los evangelios de Marcos, capítulo 15, para aquellos que les gusta el apunte, en Lucas 23 y en Juan 19. Marcos 15, 22 al 32, Lucas 23, 26 al 43 y Juan 19, 16 al 22. Estamos por entrar a lo que viene siendo la crucifixión del Señor. El inocente está por ser clavado en esa cruz. El justo está por ser maldito por todos nosotros. Prácticamente eso es lo que nos está enseñando aquí este pasaje de Mateo 27, versos 31 al 44. Y entonces no se muevan de ahí, de Mateo 27, nos vamos a ir verso a verso, pero estamos viendo que el justo está por ser maldito, porque maldito todo es aquel que es colgado en un madero, nos dice la palabra. Y en 2 de Corintios, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dice en 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Prácticamente eso es. Aquí lo que hay que resaltar es el grande amor, ese eterno amor que Dios, entregando a su Hijo, lo dio por nosotros. Y oh gloriosa cruz, maravillosa cruz, por sus heridas hemos sido nosotros sanados, así lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Y así es como entramos al verso 31 de Mateo 27. Mateo 27, verso 31. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Después de haberse burlado de él, después de haberlo flagelado ahí precisamente en el pretorio, ¿no? Lo llevaron para ser crucificado. La sexta etapa de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, el precio que tuvo que pagar, y esto hay que resaltarlo, por amor a nosotros, para poder pagar el precio que nosotros nunca vamos a poder pagar, para poder acercarnos a Dios, llevando la pesada cruz. Aquí están iniciando la sexta etapa de los sufrimientos de Jesús. Ya vimos la primera, que fue en el Getsemaní, hemos visto la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y hoy ya estamos entrando precisamente aquí a la sexta. La quinta fue cuando estuvo en el pretorio, cuando prácticamente deshicieron la espalda de nuestro Señor Jesucristo a latigazos, arrancándole la piel, dejándole la piel viva. Bueno, pues ahora lo están haciendo llevar una cruz que pesa alrededor de 136 kilos, era lo que pesaban las cruces romanas aproximadamente. Y a lo mejor algunos pueden decir, bueno, no creemos que haya sido la cruz la que llevó, sino simple y sencillamente el palo transversal. Pero aún el palo transversal pesaba alrededor de unos 60 kilos. Entonces, imaginémonos nomás esa escena. Nuestro Señor Jesucristo prácticamente está exhausto, está desangrado, literalmente deshidratado, y todavía tiene que llevar o los 136 kilos de la cruz, no lo sabemos, o el puro palo que pesaba 60 kilos. Va rumbo al Calvario, emprende lentamente ese camino que nosotros llamamos la Vía Dolorosa, saliendo del pretorio hacia el Gólgota, tal como nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Para santificar a quién? Al pueblo. Con su propia sangre va rumbo al camino del Calvario, padeció fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente padeció fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Jesús sale del pretorio,
de la Torre Antonia o de la Fortaleza Antonia, o que era lo mismo también la casa del gobernador. De ahí va directo al Calvario, lo que conocemos como Gólgota, que significa de la calavera. El peso de la cruz junto con el total agotamiento de nuestro Señor Jesucristo, ese agotamiento físico, es lo que lo hace prácticamente que Él caiga, que Él se desvanezca y ya no pueda seguir adelante. Está exhausto, recordemos. Has perdido muchísima sangre, por eso cuando me voy a adelantar a lo que vamos a ver más adelante, llegan y le clavan a Él esa lanza en el costado, sale agua con un poco de sangre, prácticamente está desangrado nuestro Señor, está deshidratado, ya no puede más. El verso 32 nos dice, ahí en Mateo 27, recuerden, no nos movamos de Mateo 27, dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Ahora, prestemos atención, es bueno tener todos estos detalles. Cirene precisamente era una ciudad al norte de África. Entonces Simón, al cual obligaron para que llevara esta cruz, es muy probable, no lo podemos afirmar, pero es muy probable que se refería a que era un hombre de raza negra, fuerte, y por eso pudo haber sido que los soldados obligaron a este hombre, a Simón, para que cargara la cruz del Señor, ayudara a nuestro Señor Jesús a llevarla. La séptima etapa de los sufrimientos de Cristo están por iniciar en este momento. Comenzamos a ver que el azotamiento había debilitado tanto a nuestro Señor Jesús que ya era incapaz de llevar él solo esa cruz. Imaginen la imagen conmovedora de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es increíble ver todo lo que Él tuvo que padecer por cada uno de nosotros, asediado por todas las debilidades humanas, excepto por el pecado, todo por lo que tú y yo podemos pasar, ese dolor de cabeza Él lo llevó. No, ese cáncer prácticamente Él lo sufrió con todo lo que le hicieron, cualquier tipo de enfermedad. Imagínate si no tuvo un dolor de estómago, obviamente tuvo dolor de estómago, tuvo una temperatura alta, no, al sentirse totalmente desangrado. Es algo tremendo lo que a nuestro Señor Jesucristo le está aconteciendo. Entonces, por eso el escritor de Hebreo en el capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sumo sacerdote con mayúsculas, o sea, Cristo, que Él no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es bien importante, todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mateo no nos da prácticamente cuenta de lo que ocurrió durante el camino al Calvario, o sea, al Gólgota, o en la vía dolorosa, pero Lucas sí. Ya hemos visto en otras ocasiones, y lo estaremos viendo, que lo que a veces habla un evangelio, el otro lo omite, o así viceversa. Dice Lucas 23, 27, que es el que nos detalla ese camino hacia allá, dice, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús, hacían lamentación por Él, plañideras prácticamente, mujeres contratadas para llorar en funerales o en algunas ejecuciones importantes para hacer lamentación. Esto es lo que van haciendo estas mujeres ahí, y aún nuestro Señor Jesús, ayudado por Simón de Cirene, ¿no? En el capítulo 23, verso 28 de Lucas dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos.
O sea, aún todavía tiene la oportunidad de darles este mensaje. Aquí entramos a una advertencia que nuestro Señor Jesucristo le está dando a estas mujeres y nos está dando a todos los demás, una advertencia profética. Tal vez se estaba refiriendo a lo que iba a ocurrir 30, 35, 40 años más adelante, en el año 70, precisamente cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por Tito, por el emperador Tito, ¿no? Junto con todas sus tropas romanas, entrando y haciendo totalmente la guerra contra Jerusalén. Dice Lucas 23, 29, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados, nos dice nuestro Señor Jesucristo, rumbo al Calvario, las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esos son bienaventurados. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. Y esa profecía la vemos que se hizo en Oseas, capítulo 10, verso 8. Esta profecía también se puede referir a los últimos tiempos, al futuro, en el tiempo de lo que viene siendo la gran tribulación. Porque leemos precisamente en Apocalipsis, capítulo 6, verso 15 al 7, que dice, y los reyes de la tierra y los grandes, imagínate, los reyes de la tierra, dice, y los grandes, los ricos y los capitanes, estamos hablando de todo un ejército, estamos hablando de los presidentes, los mismos presidentes, los grandes inclusive, puede ser gente millonaria en este mundo, pueden ser artistas, actores, no lo sé, gente de mucho dinero, los grandes, dice, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, o sea, todo aquel que no quiso absolutamente nada con Dios, todos aquellos que llevaron una vida desordenada y nunca quisieron estar precisamente con el Señor. Dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El verso 16, aquí de Apocalipsis 6, dice, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Él lo están reconociendo, saben quién es, y dice, y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es tanto lo que hay, que tanto a esas mujeres como para sus hijos pudo haber sucedido esa tribulación en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invade Jerusalén y destruye el templo, o también lo que está por venir. Prestemos atención, y así es como dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, es que así es, todo se ha cumplido al pie de la letra, no hay nada que no se haya cumplido. Luego añade nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23, 31, en el camino al Calvario, cuando les dice a las mujeres que no lloren por Él, que lloren más bien por ella y sus hijos, y les dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Prácticamente dice nuestro Señor Jesucristo, si a mí me hacen esto, ¿qué no les pasará a ustedes? Si a mí me están haciendo todas estas cosas, me están tratando de esta manera, imagínate lo que les van a hacer a ustedes. Prácticamente lo mismo que les dijo en Juan 15, 20, cuando les dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si al árbol verde le han hecho esto, imagínate que de ustedes. Eso es lo que estamos viendo aquí, ese es el tema, es la crucifixión. La crucifixión de Cristo, pagando el precio, y debemos de resaltarlo y darle gloria por ello, que ha dado su vida por nosotros. Dios entregó a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Era el único que podía pagar ese precio.
Mateo 27, 33, verso 33, dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, prácticamente era un cerro en forma de cráneo, se situaba a las afueras de Jerusalén, y también es muy probable que se le llamaba así por ser un lugar de tormento, por ser un lugar de crucifixión, por ser un lugar inclusive donde dice que había algunos cráneos de la gente, de los animales que devoraban los cuerpos de los que habían sido crucificados o torturados en ese lugar. Era un lugar de muerte, el Gólgota, lugar de la calavera. Verso 34, ahí de Mateo 27, dice: y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. La hiel va relacionada con lo amargo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos lo identifica como mirra. Marcos 15, 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó, él no lo tomó, no lo quiso beber. Es muy simple y muy sencillo. Lo que la palabra nos está enseñando aquí es que él tenía que estar en sus 5 sentidos. Él tenía que pagar el precio, y bendito sea Dios que nuestro Señor no quiso ser drogado ni dormido, porque es de la manera que entra la salvación para todos nosotros. Él sabía 100% lo que estaba haciendo y lo que estaba padeciendo. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo no quiso tomar de aquel pan cuando el enemigo lo tentó, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo le dijo que si era hijo de Dios, ¿no?, que convirtiera aquellas piedras en pan. Y nuestro Señor Jesucristo no quiso. Y bendito sea Dios por ello, porque Adán tomó del fruto. Se necesitaba el otro Adán, que es perfecto. Y gracias a Dios que no lo hizo, porque a la mirra se le identifica como un narcótico. Cristo, a pesar de tener sed, no lo quiso. Esto era una costumbre judía para el moribundo. Proverbios 31:6 nos lo aclara y nos lo dice: den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. La costumbre era mezclar la sidra con el narcótico para los que eran crucificados. Obviamente que esta bebida aminoraba el dolor, te adormecía, te drogaba, y es por eso que nuestro Señor Jesús lo rechazó, para así completar su obra perfecta en la cruz, para algún día decir tetelestai, ese mismo día, y lo vamos a ver más adelante, no, consumado es. Por eso fue que lo hizo. Verso 35 dice: y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suerte. La crucifixión, una vez más, no dejemos de ver la crucifixión. Y habiendo crucificado a Jesús, el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente, que era la hora tercera. Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y a través de los Evangelios nos podemos dar cuenta de todo el marco histórico. Esto es lo maravilloso. Lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, lo que dice Juan y lo que está diciendo Mateo, de todo lo que aconteció, porque lo que Mateo omite, a veces los otros lo dicen, o como lo hemos dicho ya hace rato, o viceversa. Se repartieron sus vestidos, dice, echando suerte. Los vestidos de las víctimas eran el botín para los soldados romanos, era la ley romana. Probablemente parte de la ropa de nuestro Señor Jesucristo que se repartieron era la ropa esa espléndida o real con la que Herodes vistió a Jesús. ¿Recuerdan cuando llevaron a Jesús con Herodes? Que Jesús no quiso decir ni una sola palabra. Nuestro Señor Jesucristo no quiso hacer absolutamente nada ahí.
Herodes quería conocerla, quería que hiciera un milagro, no quiso, se molestó. Y prácticamente se burlaron de nuestro Señor Jesús, que es una de sus etapas también del sufrimiento. Y lo que hacen es que lo visten de ropa espléndida, o sea, ropa real. Y es muy probable que esto es lo que esté sucediendo aquí. Juan nos amplía lo que ocurrió, o sea, abre el marco histórico también, o el panorama. Y en Juan 19, 23 y 24 vemos que dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. O sea, era una ropa sacerdotal lo que Cristo traía, y una buena túnica. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Esto es lo importante de este pasaje. Debemos de resaltar que esto fue para que se cumpliera la escritura, para que una profecía más se cumpliera en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos resaltar. Imagínate, más de 300 profecías en Jesucristo y todas las que se han cumplido en Él. Y esto es lo que debemos nosotros resaltar en este pasaje. Repartieron sobre mí sus vestiduras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Escrito está. Todo el ministerio de Jesucristo se la pasó diciendo: escrito está, porque así está escrito. Así ha dicho el Señor. Bueno, pues escrito está. Se había profetizado en el Salmo 22, 18, y así se cumplió. Una profecía más cumplida en la gloriosa persona del hombre más maravilloso y precioso que existe en todo el universo, que es nuestro Señor Jesucristo, el Logos de Dios, el Dios encarnado. Versos 36 y 37. Y sentados lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Pilato fue el que ordenó prácticamente este letrero. Y nosotros también lo podemos ver en el otro evangelio, sobre la cabeza de Jesús. O sea, precisamente allí en la misma cruz colgando. Ahora todos estos versículos quedan registrados para nuestro aprendizaje. Dice Juan 19, 20 al 22. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, para todos los que vivían ahí en Jerusalén, que llegaban de todas partes, para que supieran lo que decía. Griego, en hebreo y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ya, no me molesten más. Lo que yo he escrito, lo he escrito. Esta es la razón de la acusación contra Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Vaya acusación, una acusación que es totalmente cierta, que es totalmente verdad. Un letrero que dice la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No importa si no lo crees, como lo hicieron los principales sacerdotes de los judíos, como dice ahí. No importa si tú no lo crees, que Jesús es el Rey de los judíos. Tú podrás decir, al igual que el sumo sacerdote y los sacerdotes, tú puedes decir: no digamos que Él es el Rey, Él dijo que era. No, es que Él es. Y no nomás es el Rey de los judíos, sino que es el Rey del universo. Eso es.
Así es como Él regresará. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Puntualicemos esto: Él no nomás era el Rey de los judíos, es el Rey del universo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Luego viene una profecía más. Verso 38 de Mateo 27. Entonces fueron crucificados con Él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 2 ladrones que significan rebeldes, que significan forajidos e impíos. Y es así como se cumple precisamente la Escritura. Así es como es clavado nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo pagara el precio, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y es así como entramos a los últimos versículos que vamos a ver el día de hoy, aquí de Mateo 27. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, a pesar ¿de qué? De que nunca hizo maldad y que nunca hubo engaño en su boca. A pesar de eso, vemos cómo fue tratado nuestro Señor Jesús en su 8ª etapa de sufrimientos. Verso 39 al 44. Cabe resaltar y que nunca se nos olvide que todo esto lo hizo por ti y por mí. Todo lo que estamos viendo, todo lo que Él padeció cuando estaba inclusive en el Calvario, y que caían esas gotas grandes de su cabeza, el sudor era como sudor de sangre, gotas de sangre, por la presión que Él tenía. Ya eso lo vimos semanas atrás, pagando el precio por nosotros, y no tanto por que Él iba a ser crucificado, sino porque se iba a separar del Padre por algunas horas, por primera vez y única vez en todo el universo. Dicen los versos 39 al 44, los que pasaban lo injuriaban. Injuriar dice que lo ofendían, lo insultaban, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad. O sea, se estaban burlando de Él en toda la extensión de la palabra, sarcásticamente, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús nunca dijo que Él desbarataría ese templo y lo iba a levantar. Nunca entendieron la palabra, siempre la tergiversaron. Dice: de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos. Qué triste, todo el gobierno eclesiástico ahí reunido, los mismos escribas y los ancianos, los políticos del pueblo, dice, burlándose de Él, decían: a otro salvó, a Él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. Jamás, nunca creyeron en Él. No iban a creer, aunque Él se bajara de la cruz, no iban a creer, porque hoy en día la mayoría del que no quiere creer simplemente no quiere creer, vea lo que vea, porque no hay más ciego que el que no puede ver lo que se debe de ver. O el que no quiere ver, como dice en verso 43, dice: en Dios confía que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Burlándose de Él, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Todos se burlaban de Jesús. ¿Te has burlado de Jesús? Es el único que puede pagar el precio para que tú y yo podamos tener vida eterna. No hay otro camino, no hay otro mediador. Es Cristo y nadie más.
No vas a ir a través de nadie más a la presencia de Dios, únicamente por Cristo. Y tenemos que seguir sus pisadas lo más que podamos. Nadie fue más agraviado que Jesús. Nadie fue tan perjudicado como lo fue Él. Nadie fue tan abusado. Nadie fue tan rechazado como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y nadie fue tan inocente como Yeshua. Entendámoslo. Por eso volverá como Rey de reyes y Señor de señores. Vino como un cordero inmolado, vino como siervo, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero volverá como Rey de reyes y como Señor de señores. Volverá como el león de la tribu de Judá. Únicamente Él puede pagar por nuestros pecados. Únicamente Él te puede salvar, nadie más. El día que tú cierres tus ojos aquí, si anduviste, si entregaste tu vida a Él y te arrepentiste de tus pecados y le dijiste: te reconozco como Señor y ahora yo puedo ver y puedo creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú haces eso, en cuanto cierres tus ojos aquí, los ángeles del Señor vendrán contigo y te llevarán al cielo, al paraíso, a disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús. Pero si no fue así, abrirás tus ojos en el Seol o en el Hades, que es el infierno, un lugar de tormento para toda tu vida. Sin Dios y sin esperanza. Isaías 53, 10 y 11 dice: con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por la eternidad, por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Solo es a través de Cristo. Él es el único que pagó el precio. Lo que tú y yo merecíamos, Él lo pagó ahí en la cruz. Y eso es lo que estamos puntualizando. Todos estos sufrimientos, todas estas etapas de sufrimiento lo hizo pensando en ti y por mí. Cada puñetazo que le dieron, cada bofetada, cada escupitajo, cuando le pegaron con la caña en la cabeza, puesta la corona de espinas, cuando le desgarraron toda su espalda con los 40 latigazos menos uno. Cuando hicieron eso, eso es lo que tú y yo merecíamos. Por eso nos dice la bendita palabra de Dios, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él cambió nuestro pecado por su justicia. Justo, inocente, sin pecado, nunca hubo engaño en su boca, y fue crucificado. El justo por los injustos, dice Primera de Pedro 3:18. ¿Para qué? ¿Para qué fue el justo por los injustos? ¿Por qué tomó nuestro pecado y lo cambió por su justicia? Para llevarnos a Dios. Porque estamos enemistados con Dios. Todos nosotros merecemos el infierno. Únicamente a través de Cristo. Cuando tú estás delante de Dios, que es santo, santo y santo, Él te va a ver y te va a recibir únicamente cuando tienes a Cristo, porque Él ve a Cristo en ti. Su sangre se derramó sobre ti. De otra manera no. Nunca podrás ser justificado.
Absolutamente nadie. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Así dice Yahweh, o Yahvé, Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, fue contado por nosotros. Y habiendo él llevado el pecado de muchos de nosotros, dice, y orado por los transgresores. Por lo cual también Dios nos dice en Filipenses, cuando dice, hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza, de su deidad, y se hizo como uno de nosotros, semejante a uno de nosotros. Y estando en nuestra condición, lo vimos hace 2 semanas, él fue desnudado. Se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también aquí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice a nosotros en esta mañana, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. El mismo Satanás se va a hincar delante de Dios y reconocerá quién es Él, porque pagó el precio por nosotros. Valoremos, amados hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Valoremos, pero en serio. Ya es el tiempo que nosotros le demos ese valor como hijos de Dios. Que si nosotros nos decimos que somos su pueblo, que somos su cuerpo, que somos su novia, que somos sus hijos, que somos creyentes, que somos sus discípulos, que somos cristianos, andemos como Él anduvo. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que si Él murió por nosotros, nosotros vivamos para Él. Y nos deleitemos en Él, en su palabra, en su presencia, por todo lo que Él hizo por nosotros. Hebreos 12:3 dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Qué maravilla! Consideren, reflexionen, presten atención, vean con detenimiento que Jesús hizo esto por ustedes. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros. Valoren, presten atención, consideren lo que Cristo ha hecho por ustedes, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Cobren ánimo con estas palabras. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Nadie más te llevará a la vida eterna más que Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Bendito sea Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Veamos, amados hermanos, con detenimiento lo que Jesús hizo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es la crucifixión.